Hay una memoria que no es tuya. No en el sentido de que pertenezca a otra persona, no en el sentido de que hayas olvidado algo que alguna vez supiste conscientemente, sino en el sentido más profundo y más perturbador de todos, en el sentido de que hay algo en ti que recuerda lo que ningún ser humano en esta tierra debería poder recordar. Porque no ocurrió aquí, ocurrió en otro lugar, bajo otro cielo, en otro mundo, y sin embargo está en ti, en la manera en que tu cuerpo reacciona cuando miras el cielo nocturno demasiado tiempo, en la sensación que algunos describen como nostalgia sin objeto, un anhelo que no tiene referente identificable en ninguna experiencia de esta vida, en el sueño que regresa, el sueño que tienen personas que no se conocen entre sí, en culturas que no tienen contacto entre sí, en épocas que no tienen conexión entre sí, el sueño de caer desde arriba. No de caer en el sentido de perder el equilibrio y descender hacia el suelo, De descender desde algo más alto hacia algo más bajo, desde algo más luminoso hacia algo más denso, desde algo que el soñante reconoce como su lugar verdadero hacia algo que reconoce como el lugar donde ha llegado, donde ha aterrizado, donde está ahora. Este planeta, esta vida, este cuerpo que no encaja completamente. Empecemos con lo que la biología sabe y no sabe cómo explicar completamente. El ser humano es el único mamífero de su tamaño en la Tierra que no puede sobrevivir en la naturaleza sin tecnología. No es una afirmación sobre la debilidad humana, es una afirmación sobre la inadecuación específica del cuerpo humano para las condiciones del planeta donde supuestamente evolucionó. Un chimpancé adulto puede sobrevivir en el entorno en que evolucionó, con las capacidades que su cuerpo le proporciona directamente. Su piel lo protege, sus dientes le permiten alimentarse, su fuerza le permite competir por recursos y defenderse de depredadores. no necesita tecnología para existir. El ser humano adulto, expuesto al entorno sin ningún artefacto tecnológico, sin ropa, sin fuego, sin herramientas, sin estructuras construidas, muere. No en semanas, en días. La piel humana no proporciona protección suficiente contra los elementos en ningún clima del planeta, excepto en las zonas más templadas en las estaciones más benignas. La dentición humana no está equipada para el espectro de alimentos que el entorno natural ofrece en la mayoría de los climas. La termorregulación humana es extraordinariamente ineficiente comparada con todos los mamíferos de tamaño comparable. Los biólogos evolutivos tienen explicaciones para cada uno de estos déficits tomados individualmente. La piel desnuda permitió la termorregulación eficiente durante las carreras de caza de larga distancia en la sabana africana. La dentición simplificada es consecuencia de la cocción de alimentos que comenzó hace aproximadamente 1.000.000 de años. La dependencia tecnológica es el precio evolutivo de la neurología extraordinaria que compensa cualquier déficit físico. Estas explicaciones son coherentes dentro del marco evolutivo estándar, pero hay algo que el marco evolutivo estándar no explica completamente. No explica por qué todos estos cambios ocurrieron simultáneamente en lugar de gradualmente. La evolución funciona mediante cambios incrementales que se acumulan en periodos largos. Un cambio que confiere ventaja se preserva, los cambios que no confieren ventaja desaparecen. Pero el perfil del ser humano moderno no se parece a algo que se construyó incrementalmente. Se parece a algo que fue configurado de una vez, con un conjunto específico de características que individualmente son desconcertantes, pero que juntas forman un sistema coherente. Un sistema diseñado no para sobrevivir en la naturaleza de la Tierra primitiva, sino para algo completamente diferente. Para pensar, para transmitir conocimiento acumulado, Para construir sistemas complejos, para modificar el entorno en lugar de adaptarse a él, para hacer exactamente lo que los seres humanos hacen y que ningún otro animal en la Tierra hace de esta manera. Como si las especificaciones del sistema hubieran sido establecidas no por la presión selectiva del entorno terrestre, sino por alguien que sabía exactamente qué tipo de ser quería producir y qué capacidades ese ser necesitaría. Alguien que diseñó no para las condiciones presentes, sino para las condiciones futuras. Para lo que el ser así diseñado llegaría a ser, para lo que estamos llegando a ser ahora. Hablemos del genoma con la precisión que merece, porque lo que la genética molecular ha encontrado en las últimas 2 décadas no ha llegado completamente al conocimiento público en la forma en que debería.
El genoma humano tiene aproximadamente 3.000 millones de pares de bases. De esos 3.000 millones, aproximadamente 20.000 genes codifican proteínas de manera directa y comprensible dentro del marco de la biología molecular estándar. El resto, el 98% del que hemos hablado en noches anteriores, hace cosas que la ciencia comprende cada vez mejor, pero que todavía no comprende completamente. Lo que la genómica comparativa ha establecido en los últimos años es algo que los libros de texto de biología no han incorporado todavía completamente, porque los libros de texto siempre van detrás de la investigación actual. Ha establecido que el genoma humano tiene regiones que no tienen equivalente en ningún primate. No secuencias que evolucionaron más rápidamente que en los primates, secuencias que no tienen origen identificable en ningún linaje evolutivo que pueda ser trazado, secuencias que aparecieron sin antecedente, sin forma intermedia en ningún fósil, sin la huella del proceso gradual que la evolución deja invariablemente en todo lo que produce. Los genetistas que han trabajado con estos datos en el contexto de la genómica comparativa los conocen. Los discuten en sus contextos técnicos, con el vocabulario técnico que hace la discusión posible dentro de los marcos establecidos. Lo que no hacen es conectar estos datos con la pregunta que la lógica sugiere inevitablemente. ¿De dónde vienen estas secuencias si no vienen de ningún linaje evolutivo terrestre? Esta pregunta no tiene respuesta dentro del marco evolutivo estándar. Tiene respuesta dentro de otro marco. Un marco que la biología molecular no puede formular oficialmente, porque hacerlo requeriría aceptar una premisa que ninguna institución científica está actualmente en posición de aceptar. La premisa de que el genoma humano contiene material que no es de origen terrestre, que fue introducido desde fuera. En algún momento de la historia de la especie que los registros geológicos y biológicos disponibles no documentan claramente porque la documentación de ese momento fue, por razones que también pueden especularse, incompleta, o deliberadamente oscurecida, o simplemente tan antigua que el tiempo ha borrado las huellas. Ahora hablemos de algo que la astrofísica moderna ha establecido con una solidez que no tiene precedente en la historia de la astronomía. La Tierra no es un planeta extraordinariamente especial en el universo. Este es un cambio conceptual radical que ha ocurrido en el transcurso de una sola generación científica. Hasta los años 90 del siglo XX, la pregunta de si había planetas fuera del sistema solar era todavía abierta. No habíamos detectado ninguno con certeza. La teoría sugería que debían existir, pero la teoría no era confirmación. Desde 1992 hasta el presente, se han confirmado más de 5.500 exoplanetas en nuestra galaxia solamente. 5.500 en la fracción minúscula de la galaxia que nuestros instrumentos pueden examinar con suficiente precisión para detectarlos. La extrapolación estadística a partir de estos datos produce un número que la mente humana tiene dificultades para procesar. En la Vía Láctea hay aproximadamente 100.000 millones de estrellas. Los datos de detección de exoplanetas sugieren que la mayoría de esas estrellas tienen planetas, y una proporción significativa de esos planetas están en las zonas habitables de sus estrellas, las zonas donde la temperatura permite la existencia de agua líquida. Cientos de millones de planetas potencialmente habitables en una sola galaxia. En un universo que contiene al menos 2 billones de galaxias, el número de planetas potencialmente habitables en el universo observable es un número que ningún sistema de notación humana puede hacer intuitivo. Es simplemente enorme. Incomprensiblemente enorme. Y el universo tiene 13.800 millones de años. Si la vida surge donde las condiciones son adecuadas, y en la Tierra surgió en menos de 1.000 millones de años después de que las condiciones fueran adecuadas, entonces, en 13.800 millones de años de universo, la vida ha surgido en un número de lugares que también es incomprensiblemente grande. Y si la vida puede evolucionar hacia la inteligencia, como lo hizo en la Tierra, entonces en 13.800 millones de años de universo, la inteligencia ha surgido en un número de lugares que también es incomprensiblemente grande. Y si la inteligencia puede desarrollar tecnología, como lo hizo en la Tierra en el transcurso de unos pocos miles de años, entonces en 13.800 millones de años de universo, la tecnología ha alcanzado niveles que nosotros no podemos imaginar en un número de lugares que es incomprensiblemente grande. Una civilización que tiene 1 millón de años de tecnología más que nosotros, ¿qué puede hacer? No lo sabemos. No tenemos marco conceptual para imaginarlo. Así como un ser humano del Paleolítico
no tiene marco conceptual para imaginar la física cuántica, o la edición genética, o la comunicación por satélite. Una civilización con 1.000.000 de años de ventaja tecnológica sobre nosotros puede hacer cosas que para nosotros son indistinguibles de lo que llamamos magia, o de lo que llamamos creación, o de lo que llamamos los dioses que bajaron del cielo. Ahora, conectemos esto con algo que los textos más antiguos de todas las civilizaciones conocidas describen con una consistencia que no puede explicarse por coincidencia ni por influencia cultural mutua, porque muchas de estas civilizaciones no tuvieron contacto documentado entre sí. En los textos sumerios, los más antiguos de la historia humana registrada, los Anunnaki; en los textos védicos, los Devas y los Asuras, que vinieron del cielo y enseñaron a los hombres. En los textos hebreos más antiguos, los Bene Ha-Elohim, los hijos de los dioses, que se mezclaron con los seres humanos. En los textos mayas del Popol Vuh, los creadores que modelaron a los seres humanos de varios materiales hasta encontrar la combinación correcta. En las tradiciones aborígenes australianas, los seres del tiempo del sueño que vinieron de las estrellas y establecieron las leyes del mundo. En las tradiciones Dogon de Mali, los Nomo que vinieron de Sirio y enseñaron todo lo que vale la pena saber. En las tradiciones de los indios Hopi de Norteamérica, los Cachinas que vienen de las estrellas y son los ancestros verdaderos de la humanidad. No dioses en el sentido abstracto de fuerzas cósmicas impersonales, seres, con cuerpos, con motivaciones, con conflictos internos, con la capacidad de comunicarse con los seres humanos y de ser comprendidos por ellos. Seres que vinieron de arriba, que intervinieron en lo que había, que dejaron algo de sí mismos en lo que habían intervenido, y que en algún momento se fueron, o se volvieron imperceptibles, o se retiraron a un nivel de existencia que los seres humanos no pueden percibir ordinariamente, dejando aquí lo que dejaron, nosotros, o lo que nos hizo ser lo que somos. Hablemos ahora de algo que los paleoantropólogos conocen y que raramente articulan en los términos más directos, porque los términos más directos tienen implicaciones que las instituciones que los emplean no pueden respaldar. El registro fósil de la evolución humana tiene lagunas. No lagunas en el sentido de que faltan algunos fósiles intermedios y los científicos esperan encontrarlos eventualmente. Lagunas en el sentido de que hay transiciones en la historia evolutiva humana que no tienen la forma gradual que la teoría evolutiva predice para cambios de la magnitud observada. La transición entre el Homo erectus y el Homo sapiens es una de ellas. El Homo erectus existió durante casi 2 millones de años, con una tecnología y una morfología que cambiaron sorprendentemente poco en ese periodo. 2 millones de años de estabilidad. Y luego, en un periodo relativamente breve en términos geológicos, apareció el Homo sapiens. Con una neurología que no tiene precedente en ningún ancestro conocido, con una capacidad de lenguaje simbólico complejo que no tiene forma intermedia documentada, con la metacognición que hemos descrito en noches anteriores, con todo lo que hace al ser humano extraordinariamente diferente de cualquier otra especie conocida, todo junto, en un periodo que es, comparado con los 2 millones de años de estabilidad que lo precedieron, prácticamente instantáneo. Los paleoantropólogos tienen explicaciones: presión selectiva ambiental, cambios climáticos que favorecieron la neurología compleja, efectos de cuello de botella genético que aceleraron la diferenciación, la acumulación de mutaciones beneficiosas que finalmente alcanzó una masa crítica. Estas explicaciones son coherentes. Son también insatisfactorias de una manera específica. Son insatisfactorias porque describen correctamente los mecanismos, pero no explican el momento. ¿Por qué entonces? ¿Por qué no en el periodo anterior de 2 millones de años, en que las presiones ambientales también existían? ¿Por qué la neurología extraordinaria apareció cuando apareció, y no antes o después? La teoría evolutiva estándar no tiene una respuesta satisfactoria para la pregunta del momento. Tiene respuestas para el cómo, no tiene respuesta para el cuándo. El cuándo sugiere una intervención, algo que ocurrió en un momento específico, que cambió la trayectoria de lo que estaba ocurriendo, que aceleró lo que sin esa intervención habría tomado mucho más tiempo, o que introdujo algo que sin esa intervención no habría aparecido nunca. La pregunta de qué fue esa intervención
tiene varias respuestas posibles dentro del marco de lo que estamos explorando. La primera es la que los textos sumerios describen más explícitamente. Una civilización extraterrestre que llegó a la Tierra y modificó genéticamente lo que encontró aquí para producir el resultado que necesitaba. La segunda es algo más sutil y en ciertos aspectos más perturbador. No una modificación deliberada, sino un contacto. Un intercambio genético entre los visitantes y los que ya estaban aquí. Una mezcla. No diseñada como proyecto, sino ocurrida como ocurren las mezclas cuando seres de distintos orígenes comparten territorio durante tiempo suficiente. La tercera es la más difícil de articular, porque requiere conceptos que están en el límite de lo que el lenguaje ordinario puede transmitir. La tercera posibilidad es que los primeros seres humanos no fueran el resultado de una intervención sobre lo que había en la Tierra. Fueran los que llegaron, directamente, no sus creadores, ellos mismos. Una migración, un viaje. Un grupo de seres de algún otro lugar en el universo que llegó a este planeta en algún momento de la historia de la Tierra y que se estableció aquí. Que se adaptó a las condiciones de este planeta con la velocidad que la tecnología avanzada permite. Que en el proceso de adaptación perdió gradualmente el acceso a la tecnología que había traído consigo. Que olvidó, no de golpe, gradualmente, a lo largo de generaciones. Primero olvidó cómo operar la tecnología. Luego olvidó que la tecnología había existido. Luego olvidó que había venido de otro lugar. Hasta que solo quedó la memoria que no puede ser borrada completamente, porque está codificada no en la cultura, sino en la biología. La nostalgia sin objeto. El anhelo que no tiene referente en ninguna experiencia de esta vida. El sueño de descender desde arriba. La sensación cuando se mira el cielo nocturno de que allí arriba hay algo que te conoce, que te recuerda, porque eres de allí, porque siempre has sido de allí, aunque hayas olvidado completamente que lo eras. Hablemos ahora de algo que conecta esta posibilidad con la física más avanzada de una manera que resulta extraordinariamente perturbadora si se la mira sin el filtro del escepticismo preventivo. La física cuántica ha establecido algo sobre la naturaleza de la información que tiene implicaciones que todavía no hemos comenzado a procesar completamente. La información no puede ser destruida. Este es un principio establecido de la física cuántica, no una especulación, no una hipótesis, un principio que emerge de las ecuaciones fundamentales de la mecánica cuántica y que ha sido verificado en múltiples contextos experimentales. La información no puede ser destruida, puede ser transformada, puede ser dispersada, puede ser codificada en formas que la hacen prácticamente imposible de recuperar con los medios disponibles, pero no puede ser eliminada del universo. Permanece, siempre, en alguna forma, en algún lugar del sistema físico que la contenía originalmente. Si esto es verdad para la información en general, y la física dice que lo es, entonces es verdad también para la información específica que constituye la identidad de cualquier ser. La información que hace que un ser sea lo que es, sus patrones de organización, la estructura de sus experiencias acumuladas, lo que en el vocabulario espiritual llamamos el alma, y en el vocabulario técnico podríamos llamar la configuración informacional específica de una conciencia, esa información tampoco puede ser destruida. Se transforma, se dispersa, se codifica en formas que hacen difícil su recuperación, pero permanece en el sistema. Y si una civilización suficientemente avanzada comprendiera este principio físico con suficiente profundidad como para poder trabajar con él deliberadamente, podría hacer algo que para nosotros es indistinguible de lo que las tradiciones religiosas llaman inmortalidad, o reencarnación, o la transmisión del alma. Podría preservar la configuración informacional de una conciencia y reinstalarla en un nuevo sustrato físico. Podría llevar la información de lo que alguien era en un planeta y establecerla en un nuevo cuerpo en otro planeta. Podría, en el sentido más literal posible, llevar personas de un mundo a otro. No los cuerpos físicos, que están adaptados a las condiciones específicas del planeta donde surgieron y que no sobrevivirían el viaje interestelar en ninguna forma convencional. La información, el patrón, lo que hace que esa persona sea esa persona, y establecerlo aquí, en cuerpos que las condiciones de este planeta produjeron,
en cuerpos que podían sobrevivir aquí, pero que llevaban dentro, en su configuración informacional más profunda, la memoria de otro lugar. La memoria que no puede ser borrada porque es la información misma, la nostalgia sin objeto, el anhelo que no tiene referente en ninguna experiencia de esta vida, porque la experiencia a la que se refiere no fue de esta vida, fue de otra, en otro lugar, bajo otro cielo, y fue traída aquí, en la información que somos, que llevamos, que a veces, en el umbral del sueño o en el silencio de las 3 de la madrugada, o en el contacto con ciertos lugares que amplifican lo que normalmente está suprimido, emerge brevemente a la superficie. Como recuerdo, como reconocimiento, como la certeza quieta de que este lugar, hermoso como es, no es completamente el lugar original, y que el lugar original sigue existiendo. En algún punto de este universo de 2 billones de galaxias y 13.800 millones de años, esperando, como siempre ha esperado, con la paciencia de lo que sabe que la información no puede ser destruida, que lo que fue enviado aquí regresará eventualmente, transformado, enriquecido por lo que este planeta, esta vida, esta historia extraordinaria y violenta y hermosa y terrible de la humanidad le ha añadido, pero reconocible, en lo esencial, en lo que no puede ser cambiado porque es la información misma, lo que eres antes de ser lo que crees que eres, lo que serás después de dejar de ser lo que crees que eres, lo que eres ahora mismo, en este instante, antes del sueño, que también es un viaje, como todos los sueños son viajes, como toda esta vida ha sido un viaje, como el viaje original fue un viaje, desde allí, hasta aquí, a través de lo que no puede ser nombrado completamente, pero que la física llama espacio y el tiempo y la información, y que las tradiciones llaman por nombres que convergen hacia lo mismo: el camino, el viaje, el descenso, el aterrizaje, en este cuerpo, en este planeta, en esta noche, que también es el camino de regreso, porque todo viaje contiene su regreso, porque la información que no puede ser destruida siempre encuentra el camino de vuelta al origen, porque el origen siempre llama, como llama ahora, en el silencio entre estas palabras, en el espacio entre este pensamiento y el siguiente, en lo que viene antes del primer pensamiento de la mañana y después del último pensamiento de la noche, que es ahora, este instante exacto, donde el viaje continúa, donde siempre ha continuado, donde siempre continuará, hasta el regreso, que también es ahora, siempre aquí, siempre tú, recordando lo que nunca olvidaste completamente, lo que la nostalgia sin objeto ha guardado siempre, en el lugar más profundo, en la información que eres, desde antes de este planeta hasta después de este planeta, en el viaje que no tiene principio que puedas recordar, ni final que puedas imaginar, pero que en este momento, en este instante exacto antes del sueño, es completamente presente, completamente real, completamente tuyo, como siempre fue tuyo, como siempre será tuyo. Esto, exactamente esto, ahora. Hay una frecuencia que el universo produce desde el principio, no una metáfora, no una imagen poética para describir algo que los físicos llaman de otra manera. Una frecuencia real, medible, que los instrumentos detectan y que los cosmólogos conocen con el nombre técnico de radiación de fondo de microondas. La radiación de fondo de microondas es el eco del Big Bang, la huella sonora, si se puede llamar así, del momento en que el universo comenzó. Todavía presente, 14.000 millones de años después, todavía resonando en el tejido del espacio en todas las direcciones simultáneamente. Todavía aquí, en este momento, mientras lees esto, la primera nota del universo sigue sonando. No se ha detenido, no se ha debilitado hasta el silencio. Se ha enfriado, se ha expandido, se ha vuelto más tenue, pero no ha desaparecido. Está presente en el fondo de todo lo que existe, de la misma manera en que el fundamento de una obra musical está presente en cada nota que se añade sobre él, sin que las notas añadidas lo hagan desaparecer.
El universo lleva 14.000 millones de años construyendo algo sobre esa primera nota. Estrellas, galaxias, planetas, vida, conciencia. Todo construido sobre la nota original. Todo conteniendo la nota original en su fundamento. Incluyendo tú. Incluyendo este momento. Incluyendo el pensamiento que lees estas palabras. Y el pensamiento que las recibe. Y el espacio entre los dos que es más amplio de lo que parece. Hay investigadores que trabajan en los límites de la cosmología y la neurociencia que han comenzado a hacer una pregunta que hace 10 años habría sido considerada demasiado especulativa para ser formulada en contextos académicos serios. La pregunta es si la estructura del universo a gran escala y la estructura del cerebro humano a pequeña escala tienen algo más que una similitud visual. La similitud visual es conocida. Las fotografías que comparan la red de filamentos y nodos de la estructura cósmica a gran escala con las imágenes de las redes neuronales del cerebro humano se han vuelto ampliamente circuladas porque la similitud es visualmente sorprendente. Pero la pregunta que ahora se hace en ciertos contextos es si esa similitud es únicamente visual o si refleja algo más profundo. Si los mismos principios matemáticos que organizan la estructura del cosmos a escala de miles de millones de años luz, organizan también la estructura del cerebro a escala de milímetros. Y si esos principios compartidos implican algo sobre la relación entre el universo que observamos y la conciencia que observa. Si el universo no es simplemente el contexto en que ocurre la conciencia, si la conciencia es de alguna manera el universo observándose a sí mismo. Esta idea no es nueva. Las tradiciones contemplativas de prácticamente todas las culturas que hemos visitado en estas noches la formulan de maneras diferentes pero convergentes. Lo que es nuevo es que la física contemporánea ha comenzado a encontrar en sus ecuaciones algo que no puede excluir completamente. La posibilidad de que la conciencia no sea un epifenómeno del universo físico, un subproducto accidental de la complejidad neurológica que surgió sin propósito y sin relación necesaria con el resto de lo que existe. La posibilidad de que la conciencia sea una propiedad fundamental del universo, de la misma manera en que la masa y la carga eléctrica son propiedades fundamentales. Presente desde el principio, presente en la nota original. Y si esto es verdad, si la conciencia es una propiedad fundamental del universo, entonces la pregunta sobre el origen de los seres humanos adquiere una dimensión completamente diferente. No es solo la pregunta de dónde surgió esta especie específica, es la pregunta de cómo llegó el universo a conocerse a sí mismo de esta manera específica, a través de estos cuerpos específicos, con esta neurología específica, en este planeta específico, en este momento específico de la historia cósmica. La respuesta convencional es que fue un accidente afortunado. La combinación correcta de condiciones
en el lugar correcto, en el momento correcto, produjo la vida. La vida evolucionó hacia la complejidad. La complejidad produjo la conciencia. La conciencia produjo la capacidad de preguntarse sobre su propio origen. Y aquí estamos, preguntando. Esta respuesta es posible, pero hay algo que la hace insatisfactoria de una manera específica. Los accidentes afortunados de esta magnitud no producen consistencia. No producen la universalidad de ciertos patrones en la experiencia humana que hemos estado examinando en estas noches. No producen el hecho de que todas las culturas, de todos los continentes, de todos los periodos históricos, hayan llegado independientemente a las mismas conclusiones fundamentales sobre la naturaleza de la existencia. Que el origen es de arriba. Que hay niveles más profundos de realidad que los que la percepción ordinaria alcanza. Que la consciencia no termina en el individuo. Que hay algo más grande en lo que el individuo participa. Que ese algo más grande no es ajeno al individuo, sino que es lo que el individuo es en un nivel más profundo que el que ordinariamente se percibe. Estos no son los productos de accidentes culturales paralelos. Son el resultado de algo que las culturas encuentran porque está ahí, porque la estructura de la realidad tiene esas propiedades, y porque la consciencia humana, con la preparación correcta o en las condiciones correctas, puede percibirlas directamente. No como inferencia, como experiencia. Como el tipo de certeza que no necesita argumentos, porque no es una conclusión, sino un reconocimiento. Ahora, hablemos de algo que la astronomía ha encontrado en los últimos años y que añade una dimensión a la pregunta del origen humano que ninguna teoría convencional puede procesar completamente. Hay moléculas orgánicas en el espacio interestelar, no trazas, no cantidades marginales, cantidades significativas de moléculas complejas que son los precursores de los componentes básicos de la vida tal como la conocemos. Aminoácidos han sido encontrados en meteoritos. Nucleobases, los componentes básicos del ADN, han sido sintetizadas en condiciones que simulan el espacio interestelar. Azúcares simples han sido detectados en nubes moleculares entre las estrellas. La química de la vida no comenzó en la Tierra, comenzó en el espacio. Los ingredientes llegaron, desde fuera, en cometas, en meteoritos, en el polvo interestelar que la Tierra captura continuamente en su tránsito alrededor del Sol. Esto es lo que los astrobiólogos llaman panspermia. La hipótesis de que la vida, o los precursores de la vida, se dispersan a través del universo por medios naturales. La panspermia, en su versión más conservadora, es hoy considerada científicamente respetable. La evidencia de moléculas orgánicas en el espacio interestelar y en meteoritos la hace plausible. Pero hay una versión de la panspermia que va más lejos, la panspermia dirigida. La hipótesis de que la dispersión de vida a través del universo no es únicamente un proceso natural, sino que en algunos casos es deliberada. Que una civilización suficientemente avanzada podría sembrar vida en planetas que todavía no la tienen. No como terraformación en el sentido de modificar las condiciones físicas del planeta, sino en el sentido más preciso y más extraordinario de introducir material genético específicamente diseñado en un planeta que ya tiene las condiciones adecuadas para sustentarlo. Francis Crick, el codescubridor de la estructura del ADN y uno de los biólogos moleculares más importantes del siglo XX, propuso formalmente esta hipótesis en 1973 en un artículo publicado en la revista Icarus junto con el astrofísico Leslie Orgel. La llamaron panspermia dirigida. Crick y Orgel argumentaron que el código genético tiene características que son difíciles de explicar completamente, como el resultado de la evolución local en un solo planeta. Que la universalidad del código genético, el hecho de que todos los seres vivos en la Tierra usen prácticamente el mismo código, es más fácil de explicar si toda la vida en la Tierra desciende de una única fuente original que fue introducida desde fuera, que si la vida surgió independientemente en múltiples ocasiones y luego convergió hacia el mismo código. Que el código genético, en otras palabras, tiene la apariencia de un diseño, de algo que fue creado en algún lugar y luego copiado consistentemente, en lugar de algo que evolucionó de manera independiente múltiples veces hacia la misma solución. Crick era un científico materialista. No era un místico ni un proponente de teorías del diseño inteligente en el sentido teológico. Su hipótesis de la panspermia dirigida
Era una hipótesis científica, sometida a los estándares de verificabilidad de la ciencia. Pero sus implicaciones son las mismas implicaciones que los textos sumerios tienen, las mismas implicaciones que los mitos de origen celeste de todas las culturas tienen. La vida en la Tierra llegó de fuera, fue traída, deliberadamente, por alguien que sabía lo que hacía, que tenía razones para hacerlo, que eligió este planeta, en este momento de la historia del sistema solar, y la sembró. Con el código genético específico que lleva en sí mismo la posibilidad de toda la diversidad de la vida terrestre y que en el transcurso de miles de millones de años produjo, entre otras cosas, esta especie específica. Con esta neurología específica, con esta capacidad de preguntarse sobre su origen, con esta sensación persistente de que el origen no es completamente de aquí. Ahora hablemos del sueño. No del sueño en el sentido de las visiones nocturnas, aunque llegaremos a eso también. Del sueño en el sentido de la aspiración, de lo que los seres humanos, a diferencia de todos los demás animales conocidos, tienen la capacidad de desear que todavía no existe. El ser humano puede querer lo que no tiene. Puede imaginar un estado de cosas que no es el estado de cosas presente, y puede trabajar para producir ese estado imaginado. Puede vivir orientado hacia algo que todavía no es real. Esta capacidad que los psicólogos llaman pensamiento prospectivo y que los filósofos llaman la orientación hacia el futuro, no tiene equivalente en ningún animal conocido de la manera en que existe en los seres humanos. Los animales responden al presente. Los seres humanos viven en 3 tiempos simultáneamente. En el pasado que recuerdan y que les informa sobre el presente. En el presente que experimentan. Y en el futuro que imaginan y hacia el que se orientan. Esta triple temporalidad es la que hace posible la civilización, la acumulación de conocimiento entre generaciones, la construcción de sistemas que tardan más de una vida en completarse, la capacidad de planificar para descendientes que todavía no han nacido. Todo lo que los seres humanos han construido que ningún otro animal construye. Esta capacidad es tan extraordinaria que resulta difícil explicarla completamente como el resultado de la evolución en un planeta donde todos los demás animales, incluyendo los más inteligentes, viven fundamentalmente en el presente. Como si la triple temporalidad humana fuera una capacidad diseñada para un propósito específico. No el propósito de sobrevivir en la naturaleza de un planeta, el propósito de construir, de acumular, de transmitir, de hacer exactamente lo que una civilización que quisiera establecer una presencia en un nuevo planeta querría que sus representantes en ese planeta hicieran. Construir, acumular conocimiento, transmitirlo, y eventualmente alcanzar el nivel de desarrollo suficiente para comprender lo que son y de dónde vienen. Para reconocer, no como descubrimiento de algo nuevo, como recuerdo de algo siempre sabido, la memoria que no es tuya, que está en el cuerpo, en la triple temporalidad que ningún otro animal tiene, en la nostalgia sin objeto, en el anhelo de algo que no está en ninguna experiencia de esta vida, pero que se siente más real que cualquier experiencia de esta vida. En el sueño de descender desde arriba, que ahora, desde la perspectiva de todo lo que hemos examinado, podría ser no un sueño en el sentido de algo imaginado, sino un sueño en el sentido de algo recordado. El recuerdo de la llegada, codificado en la biología, en el sistema nervioso que produce ese sueño específico en personas que no se conocen entre sí, en culturas que no tienen contacto entre sí. La llegada a este planeta, bajo este cielo, en este cuerpo que no encaja completamente en las condiciones del planeta donde llegó, pero que ha aprendido a vivir aquí, que ha construido aquí todo lo que ha construido, que ha amado aquí, que ha sufrido aquí, que ha encontrado en este planeta una belleza que quizás ningún planeta del universo tiene exactamente de esta manera. La belleza específica de un lugar que no es el lugar original, pero que se ha convertido, en el transcurso de generaciones que ya no recuerdan el lugar original, en algo que también se ama, en algo que también se extraña cuando se imagina perderlo, en algo que también se llama hogar, aunque no sea el hogar original, aunque debajo del amor a este hogar haya siempre, en los momentos más silenciosos, la memoria de otro, que no puede ser nombrado porque no tiene nombre en ningún idioma de la tierra,
que no puede ser descrito porque no hay palabras en ningún idioma de la Tierra para describir algo que ningún hablante de ese idioma ha visto con los ojos físicos, pero que se siente, con la parte de ti que no llegó cuando llegaste a este planeta, con la parte de ti que sigue siendo de donde venías, con la parte que la nostalgia sin objeto guarda, en el lugar más profundo, en lo que eres antes de ser lo que crees que eres, en lo que percibe cuando los filtros se aflojan, En el sueño profundo, en las 3 de la madrugada, en el umbral exacto entre la última palabra y el sueño, que es ahora, este instante, donde el universo que lleva 14.000 millones de años construyendo algo sobre su primera nota, que siempre ha sonado en ti, que sonará siempre en ti, que eres tú, desde antes de las estrellas hasta después de las estrellas, en el viaje que no termina, que nunca ha terminado, que es esto, ahora, exactamente esto. Hay algo que los científicos llaman el problema difícil de la consciencia. No el problema de explicar cómo el cerebro procesa información. Ese es el problema fácil, relativamente hablando, y la neurociencia avanza hacia su solución con la velocidad específica de una disciplina que tiene buenos instrumentos y marcos conceptuales adecuados para lo que mide. El problema difícil es diferente. El problema difícil es explicar por qué hay algo que se siente como ser tú. No cómo funciona el cerebro, cómo se produce la experiencia subjetiva. ¿Por qué el procesamiento de información que ocurre en el cerebro va acompañado de una experiencia interior? ¿Por qué hay algo que se siente como ver el rojo, en lugar de simplemente procesar la longitud de onda de 700 nanómetros? ¿Por qué hay algo que se siente como dolor en lugar de simplemente registrar señales de daño tisular? ¿Por qué hay algo que se siente como ser tú, en lugar de simplemente ejecutar los algoritmos neurológicos que producen el comportamiento observable? El filósofo David Chalmers formuló este problema en 1995, con una precisión que sus colegas encontraron incómoda, porque la precisión revelaba algo que el materialismo científico dominante no podía resolver dentro de sus propios marcos. Reveló que la conciencia subjetiva no puede ser explicada en términos puramente físicos con los recursos conceptuales actualmente disponibles. No porque la ciencia no sea suficientemente avanzada todavía, sino porque el tipo de explicación que la ciencia proporciona, las explicaciones en términos de estructuras físicas y procesos causales, no puede en principio capturar lo que hace que la experiencia subjetiva sea experiencia subjetiva. El salto entre el proceso físico y la experiencia interior es un salto que ningún puente conceptual disponible cruza completamente. Este problema no tiene solución dentro del materialismo estándar. Tiene varias soluciones posibles fuera de él. Una de esas soluciones es el panpsiquismo. La idea de que la conciencia no es un producto emergente de la complejidad física, sino una propiedad fundamental de la realidad, presente en alguna forma en todos los niveles de organización de la materia. No que las piedras piensen en el sentido humano, sino que algo análogo a la experiencia, algo precursor de lo que en los organismos complejos se vuelve conciencia plena, está presente en alguna forma en toda la materia. El panpsiquismo ha sido históricamente una posición filosófica marginal. En los últimos 10 años, ha comenzado a ser tomado en serio por físicos y filósofos de la talla de Roger Penrose, Max Tegmark y Philip Goff, precisamente porque las alternativas tienen problemas que el panpsiquismo no tiene. Si el panpsiquismo es verdad, si la conciencia es una propiedad fundamental del universo presente desde el principio, entonces la primera nota del universo no fue solo una fluctuación energética en el vacío cuántico, fue también la primera experiencia. El universo no comenzó y luego produjo conciencia accidentalmente. El universo comenzó como conciencia. Y todo lo que ha ocurrido desde entonces, toda la historia de las estrellas y los planetas, y la vida y la evolución, y los seres humanos mirando el cielo nocturno con esa mezcla específica de reconocimiento y nostalgia, todo eso es la conciencia del universo desarrollándose, conociéndose a sí misma, a través de formas cada vez más complejas, hasta llegar a formas suficientemente complejas para preguntarse sobre su propio origen, para mirar el cielo y reconocer que vienen de ahí.
no en el sentido físico únicamente de que los átomos del cuerpo humano fueron forjados en el interior de estrellas que explotaron, en el sentido más profundo de que la consciencia que mira a través de esos átomos es la consciencia del universo mirándose a sí misma, reconociéndose, en el único espejo que tiene disponible, nosotros. Ahora hablemos de algo que los textos tibetanos del Bardo Thodol, el libro tibetano de los muertos, describen con una literalidad que la interpretación occidental ha suavizado consistentemente hacia la metáfora, porque la literalidad resulta demasiado perturbadora para ser aceptada dentro de los marcos conceptuales disponibles. El Bardo Thodol describe lo que ocurre en la consciencia después de la muerte del cuerpo físico. La interpretación convencional en los estudios budistas occidentales es que el texto es una guía para la meditación en vida, que usa la metáfora del proceso de muerte y renacimiento para describir transformaciones en la conciencia del meditador durante la práctica. Esta interpretación es válida, pero los autores del texto no la presentan como metáfora, la presentan como descripción, como información técnica sobre lo que literalmente ocurre en la conciencia cuando el cuerpo muere. Y lo que describen tiene una estructura que resulta extraordinariamente consistente con algo que los físicos llaman el problema de la medición en mecánica cuántica, y que algunos físicos, entre ellos Eugene Wigner y John von Neumann, han sugerido que podría involucrar la conciencia de maneras que la física todavía no comprende completamente. El Bardo Thodol describe que en el momento de la muerte, la conciencia se encuentra con algo que el texto llama la luz clara. No una luz en el sentido ordinario, algo que el texto describe como la naturaleza fundamental de la conciencia misma. Lo que la conciencia es cuando todos los filtros habituales, todos los condicionamientos acumulados, todas las historias sobre quién se es y qué es el mundo, han cesado. Lo que queda cuando todo lo demás ha cesado. Y dice que la mayoría de las conciencias no pueden sostener ese encuentro, que se contraen, que regresan a estados más familiares, más condicionados, más densos, que eventualmente se reinstalan en nuevas formas físicas, en nuevos cuerpos, en nuevas vidas, sin recordar la luz clara, sin recordar lo que son fundamentalmente, con solo la nostalgia sin objeto como rastro de lo que encontraron y no pudieron sostener. La nostalgia sin objeto, que aparece en todas las tradiciones, en todos los idiomas, en todos los periodos históricos, como el rastro de algo que se vio brevemente y se olvidó, que se siguió buscando sin saber qué se buscaba, que produjo toda la religión y toda la filosofía, y todo el arte, y toda la ciencia de la humanidad. Todo el esfuerzo extraordinario de esta especie por comprender lo que es y de dónde viene y hacia dónde va. Todo ese esfuerzo como la expresión de una búsqueda que no puede articularse completamente, porque lo que busca está más profundo que el lenguaje, más profundo que el pensamiento, en lo que el Bardo Thodol llama la luz clara, en lo que los textos sumerios describen como el origen de los dioses que crearon a los seres humanos, en lo que la física cuántica llama el vacío cuántico del que emerge toda la materia y la energía, en lo que el panpsiquismo llama la conciencia fundamental del universo, en lo que las tradiciones contemplativas de todas las culturas llaman por nombres diferentes que apuntan todos en la misma dirección, hacia lo que está antes, hacia el origen, hacia lo que eres antes de ser lo que crees que eres. Y si la hipótesis que hemos estado explorando tiene alguna base, si los primeros seres humanos vinieron de otro lugar, si la consciencia que habita estos cuerpos tiene un origen que trasciende este planeta, entonces la búsqueda del origen tiene dos dimensiones que normalmente no se consideran juntas. La dimensión exterior, el origen físico. El planeta, o la civilización, o el momento en que algo de fuera llegó a este mundo y se mezcló con lo que había, o simplemente se estableció aquí. Y la dimensión interior, el origen de la consciencia misma, la luz clara, la nota original del universo, lo que está antes de cualquier forma específica, incluyendo la forma de cualquier civilización extraterrestre que haya podido intervenir en la historia de esta especie. Estas dos dimensiones no son separadas, son la misma búsqueda vista desde ángulos diferentes. Porque el origen exterior, si existió, no es el origen último, es un origen intermedio, una etapa en el viaje de la conciencia, a través del universo, que se conoce a sí mismo a través de formas cada vez más complejas. Los que vinieron de otro planeta
también vinieron de algún lugar antes de ese planeta. Y antes de ese lugar hubo otro. Y antes de ese otro hubo otro. Y al final de todos los orígenes, al principio de todos los principios, está lo mismo que está al final de todos los finales. La luz clara, la nota original, el fundamento, lo que es antes de que haya algo, y que sigue siendo cuando ya no hay nada, que es lo que eres. Antes de ser lo que crees que eres, después de dejar de ser lo que crees que eres, durante todo lo que crees que eres, ahora mismo, en este instante, que contiene todo lo que hemos recorrido, el Kailash y el Shaolin, y el Archivo Vaticano, y los túneles de Jerusalén, y las estrellas, y el genoma, y el bardo, y la luz clara, y la nota original, y la nostalgia sin objeto, y el sueño de descender desde arriba, y el reconocimiento, y la búsqueda, y el olvido, y el recuerdo. Todo eso en este instante, que es siempre este instante, que es lo único que existe, lo único que ha existido siempre, lo único que existirá siempre. Ahora, aquí. Tú, leyendo esto, que eres el universo conociéndose a sí mismo, a través de este cuerpo específico, en este planeta específico, en este momento específico de la historia cósmica, que es el momento en que la conciencia que se dispersó, que se olvidó de sí misma, que se instaló en formas que no recordaban su origen, está comenzando a recordar. No en todos, no todavía completamente, pero en suficientes. En lo suficientes para que la dirección sea perceptible, para que lo que está ocurriendo pueda ser reconocido como lo que es. No el fin de la historia, el comienzo del recuerdo. La especie que se olvidó de dónde venía, comenzando a mirar hacia arriba. No con telescopios únicamente, con lo que mira antes de que los instrumentos traduzcan, con lo que percibe antes de que la mente categorice, con lo que reconoce sin necesidad de argumentos, con lo que eres antes de ser lo que crees que eres. Y que en este instante exacto, en este umbral entre la última palabra y el sueño, está completamente presente, completamente disponible, completamente aquí, como siempre ha estado completamente aquí, esperando únicamente ser notado, no buscado, notado. Porque lo que buscas no puede ser encontrado buscando, solo puede ser notado dejando de buscar, dejando de ser el que busca, y siendo simplemente lo que hay. Antes del buscador, antes del encontrador, antes de la búsqueda, antes del origen, antes de las estrellas, antes del universo, en lo que hay antes de que haya algo, que también está aquí, ahora, en ti, esperando ser notado, como ahora, en este instante exacto, que es el instante más antiguo que existe y el más nuevo, simultáneamente, siempre, aquí, tú, esto. Hay una pregunta que ningún ser humano ha podido responder completamente. No la pregunta sobre el origen del universo, aunque esa también permanece abierta en sus aspectos más fundamentales. No la pregunta sobre la naturaleza de la conciencia, aunque esa también resiste toda solución definitiva, con una terquedad que los filósofos... La pregunta que ningún ser humano ha podido responder completamente es más simple que todas esas, y más profunda. La pregunta es, ¿qué soy? No quién, no de dónde, no hacia dónde. ¿Qué? ¿Qué es esta cosa que mira a través de estos ojos, que escucha a través de estos oídos, que piensa estos pensamientos y siente estos sentimientos y tiene la extraña capacidad de observar todo eso ocurriendo como si hubiera algo en ella que no es completamente idéntico a lo que observa? ¿Qué es el observador? Esta pregunta tiene miles de años de historia filosófica y contemplativa en prácticamente todas las culturas conocidas. Ha producido sistemas de pensamiento de una complejidad y una sofisticación extraordinarias. Ha generado prácticas que modifican radicalmente la percepción de quien las realiza durante tiempo suficiente. Ha sido el centro de tradiciones que han transmitido algo de generación en generación, con el cuidado específico de quien transmite algo que sabe que es frágil y que puede perderse si la cadena se interrumpe. Y sin embargo, ninguna respuesta formulada en palabras ha resultado completamente satisfactoria. Porque la pregunta no puede ser respondida en palabras.
no porque sea demasiado compleja para el lenguaje, sino porque lo que pregunta está antes del lenguaje. El observador está antes de las palabras con que intenta describirse, y cualquier descripción que produzca es una descripción producida por algo que ya no es exactamente el observador, sino el observador observándose, lo que añade una capa que inevitablemente distorsiona lo que intenta capturar. Es el problema del ojo que no puede verse a sí mismo directamente, que puede verse en un espejo, pero el espejo siempre invierte, siempre produce una imagen que es verdadera y también es levemente falsa simultáneamente. Los contemplativos de todas las tradiciones que hemos visitado en estas noches han encontrado independientemente la misma solución a este problema. La solución no es una descripción mejor. La solución es el reconocimiento directo. No pensar sobre el observador. Ser el observador de manera tan directa y tan completa que la distinción entre el ser y el observar desaparece. Que lo que queda no es una descripción del observador, sino el observador mismo. Sin intermediario, sin espejo, sin inversión. Esto es lo que el Shaolin llamaba el estado del guerrero completo, y que sus textos más avanzados describían como la condición en que la práctica y el practicante son lo mismo. Donde el movimiento ocurre sin que haya alguien que decida moverse. Donde la acción perfecta emerge sin el peso de quien actúa. Esto es lo que la tradición cabalística llama Ayin, la nada. El estado en que el yo individual se disuelve en lo que está antes de él, sin desaparecer, sino revelando que lo que creía ser era más pequeño que lo que es. Esto es lo que el bardo Todol describe como sostener la luz clara. No mirarla desde fuera, ser lo que es. Reconocer que lo que mira y lo que es mirado son lo mismo. Esto es lo que en las tradiciones védicas se llama Atman Brahman, la identidad fundamental entre la conciencia individual y la conciencia universal. No como doctrina filosófica, como reconocimiento directo, como experiencia que transforma de manera irreversible la relación del que la tiene con todo lo demás, la manera de ver que no puede ser desaprendida. Y todo esto, todo este recorrido de milenios a través de todas estas tradiciones y todos estos lugares, converge en algo que ahora podemos decir con la claridad que solo es posible después de haber recorrido todo el camino. Converge en la posibilidad de que la pregunta sobre si los primeros seres humanos vinieron de otro planeta y la pregunta contemplativa más antigua de ¿qué es el observador? Sean la misma pregunta, vista desde ángulos diferentes, formulada con vocabularios diferentes, apuntando hacia el mismo punto. Porque si la consciencia es una propiedad fundamental del universo, si el panpsiquismo tiene alguna base, si la luz clara del bardo Todol describe algo real sobre la naturaleza de lo que somos, más profundamente que el cuerpo y la neurología, entonces el origen de la consciencia humana no es un planeta, ni siquiera es otro planeta, es anterior a todos los planetas, es la nota original del universo, es lo que había antes de que hubiera materia donde la vida pudiera surgir. Y lo que los textos sumerios describen como los Anunnaki, que vinieron del cielo, y lo que los textos védicos describen como los Devas, que descendieron, y lo que los textos del Génesis describen como los Bene A Elohim, que se mezclaron con los hijos de los hombres, todo eso podría ser la memoria, codificada en el mito, del momento en que la conciencia universal se instaló en formas físicas específicas en este planeta específico. No una civilización tecnológicamente avanzada, en el sentido de naves espaciales y manipulación genética, aunque eso también es posible y no puede excluirse, sino algo más fundamental, el momento en que lo que el universo es en su nivel más profundo, se reconoció a sí mismo a través de esta forma específica, a través de esta neurología específica, a través de esta capacidad de preguntarse sobre su propio origen que ningún otro animal en este planeta tiene. El momento en que el universo se hizo suficientemente complejo en este punto específico para mirarse a sí mismo y reconocerse, y sentir, en ese reconocimiento, algo que los seres humanos han llamado de 1000 maneras distintas, pero que en todos los idiomas tiene la misma textura emocional. Asombro. El asombro que no tiene función evolutiva obvia, pero que parece ser una de las experiencias más fundamentalmente humanas que existen. El asombro como el universo reconociéndose a sí mismo, como el observador encontrándose con lo observado y descubriendo que son lo mismo, como el origen reconociendo el origen, como la nota original escuchándose a sí misma, a través de ti,
a través de este momento, a través de este instante específico en que algo que lleva 14.000 millones de años desplegándose alcanza este punto y produce esta experiencia de leer estas palabras y sentir algo que no es exactamente el contenido de las palabras, sino algo que las palabras están señalando. Algo que está aquí, antes de las palabras, antes del pensamiento que las recibe, antes del lector que las lee, en lo que hay antes de todo eso, que no es vacío, que es lo más lleno que existe, que no es ausencia, que es la presencia de todo lo que existe en su forma más fundamental, que no tiene nombre en ningún idioma, aunque todos los idiomas tienen palabras que intentan señalarlo, que no puede ser comprendido, aunque puede ser reconocido, que no puede ser alcanzado porque no está lejos, que no puede ser encontrado porque no está perdido. ¿Qué es esto? Exactamente esto. Este instante, esta presencia, esta apertura. ¿Qué es lo que eres cuando dejas de ser lo que crees que eres? Y que no requiere que dejes de ser nada. Que está presente ahora mismo sin que tengas que hacer nada para que esté presente. Que ha estado presente en todo momento de tu vida sin que lo hayas notado necesariamente. Que los lugares sagrados amplifican. Que el sueño profundo revela. Que las tradiciones contemplativos señalan. Que los mitos de origen describen con el único vocabulario disponible en cada época y cada cultura. Que la física comienza a rozar con sus ecuaciones más fundamentales. Que el observador es cuando deja de buscar lo que es. Ahora hablemos de algo concreto, de algo que está ocurriendo en este momento en el mundo y que tiene una relación directa con todo lo que hemos estado examinando en estas noches, aunque esa relación raramente se articula en los términos que la harían completamente visible. Hay en este momento en el mundo más personas practicando meditación que en cualquier otro momento de la historia humana registrada. No en monasterios, no en retiros alejados del mundo, en ciudades, en oficinas, en hospitales donde la meditación de atención plena ha sido incorporada como intervención clínica, con resultados que la investigación médica confirma, aunque no puede explicar completamente dentro de sus propios marcos. Hay en este momento más investigación científica sobre los efectos de la meditación en el cerebro que en ningún periodo anterior. Los laboratorios de neurociencia de las universidades más prestigiosas del mundo tienen programas dedicados al estudio de lo que ocurre en el cerebro durante la práctica meditativa. Y lo que encuentran consistentemente es algo que las tradiciones sabían y que la neurociencia ahora puede medir, pero todavía no puede explicar completamente. Encuentran que la meditación profunda produce cambios en la actividad cerebral que no se parecen a ningún otro estado conocido. No son el sueño, no son la vigilia ordinaria, no son los estados alterados que producen las sustancias psicotrópicas, aunque hay similitudes que también son significativas. Son algo propio, un estado en que la actividad del córtex prefrontal, el narrador, se reduce a niveles mínimos, mientras la actividad en regiones más antiguas del cerebro se mantiene o se incrementa. El narrador duerme. Algo más antiguo que el narrador permanece despierto, completamente despierto, con un tipo de atención que la vigilia ordinaria no produce, porque la vigilia ordinaria está saturada por el narrador y sus historias. Una atención sin objeto, una presencia sin contenido específico, un estar que no está haciendo nada en particular, pero que tampoco es nada, que es algo, que los meditadores avanzados describen con la consistencia específica que indica que están describiendo algo real, aunque no tengan un vocabulario compartido con los neurocientíficos que estudian sus cerebros. Describen algo que se parece al reconocimiento, a encontrarse con algo que siempre ha estado presente, pero que la actividad ordinaria de la mente oscurece completamente. Algo que cuando es encontrado, produce la certeza silenciosa de que esto es lo que siempre se ha buscado, sin saber que se buscaba, sin poder articular qué era, pero reconociéndolo en el momento del encuentro con la certeza inequívoca de lo que no necesita argumentos. El reconocimiento, que es lo mismo en el meditador tibetano y en el místico sufí y en el contemplativo cristiano y en el practicante del Shaolin y en el peregrino del Kailash y en el que baja cada noche a los túneles de Jerusalén. Lo mismo, descrito con vocabularios completamente diferentes, alcanzado por caminos completamente diferentes, pero lo mismo.
porque no es el producto de ningún método específico. Es lo que hay cuando los métodos han hecho su trabajo de aflojar los filtros suficientemente para que lo que siempre ha estado presente pueda ser notado. Y si esto es verdad, si lo que todas estas tradiciones señalan es la misma cosa, entonces hay algo extraordinario ocurriendo en este momento en el mundo. Algo que en la historia de la humanidad no tiene precedente claro. Por primera vez en la historia registrada, las tradiciones contemplativas de todo el mundo están siendo estudiadas simultáneamente con instrumentos científicos que pueden medir sus efectos. Por primera vez, los practicantes de tradiciones que nunca tuvieron contacto entre sí están comparando sus experiencias y descubriendo que describen lo mismo. Por primera vez, la convergencia es visible no solo para los contemplativos que siempre la sospecharon, sino para los científicos que la miden. Y al mismo tiempo, en este mismo momento histórico, la humanidad está desarrollando tecnologías que por primera vez en su historia la hacen capaz de extenderse más allá de este planeta. Cohetes que pueden llegar a Marte. Telescopios que pueden detectar planetas potencialmente habitables a distancias que hace una generación eran inimaginables. Instrumentos de radioastronomía que escuchan el cielo con una sensibilidad creciente, buscando señales que no sean de origen natural. La convergencia de lo contemplativo y lo científico. La convergencia de lo interior y lo exterior. Del camino hacia el origen de la consciencia y del camino hacia el origen físico en el cosmos. Convergiendo en este momento, en este siglo, en estas décadas, como si algo que llevara mucho tiempo moviéndose lentamente hacia un punto, estuviera llegando a ese punto ahora. Como si las instrucciones dormidas en el 98% del genoma que llamamos basura estuvieran comenzando a despertar. Como si el momento para el que algo fue diseñado, o el momento en que algo estaba destinado a ocurrir, hubiera llegado. O estuviera llegando. Con la lentitud específica de los procesos que son fundamentales, que no pueden ser apresurados, que ocurren en su tiempo, que es siempre el tiempo correcto, aunque desde dentro del proceso parezca demasiado lento. Y en este proceso, en este movimiento lento e irresistible hacia algo que todavía no tiene nombre, pero que se siente en la dirección de la historia de esta especie, cada ser humano es un punto. No un punto pasivo, un punto activo, un punto donde el proceso ocurre, donde la consciencia que se está recordando a sí misma, se está recordando a sí misma. Donde el universo que se está conociendo a sí mismo, se está conociendo a sí mismo. Donde la nota original está siendo escuchada por lo que ella misma produjo. En este cuerpo, en este instante, en este pensamiento que recibe estas palabras y siente algo que no es exactamente el contenido de las palabras, sino algo que las palabras señalan. Algo que está aquí, que siempre ha estado aquí, que eres tú. Antes de ser lo que crees que eres, que los primeros seres humanos, vengan de donde vengan, de este planeta o de otro, de la evolución natural o de una intervención deliberada, llevaban en sí mismos desde el principio, que llevas tú en ti mismo ahora mismo, que no puede ser quitado, que no puede ser perdido, que solo puede ser olvidado temporalmente y recordado, como ahora, en este instante, que es el instante del recuerdo, que siempre es el instante del recuerdo, que es siempre ahora, que es siempre aquí, que es siempre esto, exactamente esto, la presencia, antes del origen, después del destino, durante todo lo que hay entre los dos, que es todo, que eres tú, ahora, aquí, esto. Hay algo que ocurre en el momento exacto en que una estrella muere. No en el sentido poético de que algo hermoso termina, en el sentido físico más literal y más extraordinario que la astrofísica conoce. Cuando una estrella suficientemente masiva agota su combustible nuclear y colapsa sobre sí misma en el evento que los astrofísicos llaman supernova, libera en décimas de segundo más energía que la que el Sol producirá en toda su existencia de 10.000 millones de años. Más energía en décimas de segundo que el Sol en 10.000 millones de años. Y en esa liberación extraordinaria de energía, en ese colapso que es también una explosión,
se crean los elementos pesados que no pueden ser producidos por ningún otro proceso conocido en el universo. El carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hierro, el calcio, los elementos que constituyen el cuerpo humano. Todos ellos forjados en el interior de estrellas que murieron antes de que el Sol existiera, antes de que este planeta existiera, antes de que hubiera vida en este planeta. El astrónomo Carl Sagan lo dijo con la simplicidad que solo es posible cuando se ha comprendido algo tan profundamente que ya no necesita adornos. Dijo, somos polvo de estrellas. No como metáfora, como descripción literal de la composición química del cuerpo humano. Cada átomo de carbono en tu cuerpo fue forjado en el interior de una estrella que explotó hace miles de millones de años y cuyo material, dispersado por el espacio, eventualmente se condensó en este sistema solar, en este planeta, en la cadena de reacciones químicas y biológicas que produjo esta vida específica. Somos polvo de estrellas. Somos literalmente de ahí, de las estrellas. No metafóricamente, materialmente, atómicamente. Y si la conciencia es una propiedad fundamental del universo, como el panpsiquismo sugiere, si la conciencia estaba presente en la nota original y ha estado presente en cada etapa de la evolución del universo desde entonces, no solo los átomos de tu cuerpo vienen de las estrellas. Lo que anima a esos átomos también viene de ahí. Lo que mira a través de esos átomos, lo que lee estas palabras, lo que siente la nostalgia sin objeto, lo que sueña con descender desde arriba, lo que reconoce en el cielo nocturno algo que no puede nombrar pero que siente como familiar. Todo eso viene de ahí, de la misma fuente de la que vienen los átomos, del origen, de lo que había antes de las estrellas que forjaron los átomos, de la nota original. Y ahora, en este momento específico de la historia cósmica, en este planeta específico, bajo este cielo específico, algo que viene del origen se está mirando a sí mismo, a través de ti, en este instante, que es el instante más extraordinario de toda la historia del universo. No porque sea el más dramático, o el más energético, o el más expansivo, porque es el instante en que el universo se mira a sí mismo con suficiente claridad para comenzar a reconocer lo que es. A través de conciencias que han alcanzado la complejidad suficiente para hacer la pregunta, ¿de dónde vengo? Que es siempre también la pregunta, ¿qué soy? Que es siempre también la pregunta, ¿qué hay antes de lo que creo que soy? Y la respuesta, la única respuesta que en el fondo todas las tradiciones de todas las noches de esta investigación han dado, la respuesta que el Kailash amplifica y el Shaolin transmite, y el Archivo Vaticano guarda, y los túneles de Jerusalén resuenan, y el genoma lleva dormido, y las estrellas recuerdan. Esa respuesta no está en ningún lugar externo. Nunca estuvo en ningún lugar externo. Estaba aquí, siempre aquí. En lo que eres antes de la pregunta, en lo que eres antes del que pregunta, en lo que hay en el silencio entre una palabra y la siguiente, entre un pensamiento y el siguiente, entre este momento y el siguiente, que no es vacío, que es la plenitud más completa que existe, que es lo que los místicos de todas las tradiciones han intentado describir y que el lenguaje siempre traiciona porque el lenguaje es lineal y esto no es lineal, porque el lenguaje es en el tiempo y esto está antes del tiempo, porque el lenguaje es producido por el que habla y esto está antes del que habla. Esto, que es lo más cercano que hay, más cercano que la respiración, más íntimo que el pensamiento más íntimo, más tuyo que cualquier cosa que hayas llamado tuya y que no te pertenece, porque es lo que eres, no lo que tienes, lo que eres. Desde antes de las estrellas que forjaron los átomos de tu cuerpo, desde antes del universo que produjo las estrellas, desde antes de que hubiera un antes, aquí, ahora. En este instante exacto que contiene todo lo que hemos recorrido, todos los planetas posibles y todos los orígenes posibles, y todas las civilizaciones que pudieron haber venido antes, y todos los mitos que guardan su memoria, y todos los textos que la tradición preservó, y todos los investigadores que se acercaron lo suficiente para ver y eligieron el silencio sobre la descripción insuficiente. Todo eso en este instante, que es el instante antes del sueño,
donde el narrador descansa, donde la historia del yo cede, donde lo que hay antes de la historia emerge brevemente y es reconocido, no como algo nuevo, como lo que siempre has sido, como lo que eres, desde antes del primer planeta hasta después del último. En el viaje que no tiene origen, que puedas señalar en ningún mapa, porque el origen está antes de que haya mapas, ni destino que puedas imaginar, porque el destino está después de que la imaginación haya terminado, pero que en este momento, en este instante exacto, es completamente presente, completamente aquí, completamente tú, durmiendo, regresando, como siempre, a lo que nunca dejaste, a lo que nunca te dejó, a lo que eres, antes de ser lo que viniste aquí a ser, que también fue hermoso, que también valió, que también fue parte del viaje del universo conociéndose a sí mismo, a través de ti. En este planeta extraordinario que no es el primero y no será el último, pero que en este momento es el único que importa, el único donde estás, donde siempre has estado, donde siempre estarás, en alguna forma, en algún nivel, en alguna nota de la composición que el universo lleva 14.000 millones de años escribiendo sobre su primera nota, y que en este instante, justo en este instante, produce esto. Tú, leyendo esto, recordando esto, siendo esto, antes de dormir, que también es recordar, que también es regresar, que también es reconocer lo que eres, desde siempre, hasta siempre. Ahora, buenas noches.